En el video del día de hoy vamos a hablar de la figura conocida como restricción o suspensión de derechos y garantías constitucionales. Esto está contemplado en el artículo 29 constitucional. En un video anterior hablé del artículo 1 constitucional donde se establecen precisamente las bases y es el artículo más importante a mi criterio y a mi juicio de todo el derecho mexicano. Y si ya hablamos de los artículos o del artículo que habla de los derechos y garantías constitucionales, ahora vamos a hablar respecto de qué ocurre y cómo se deben de dar ciertos requisitos para poder suspender o restringir esos derechos y garantías constitucionales. Te invito a que vayas aquí abajo a los capítulos para que puedas ver cada uno de ellos si te quieres adelantar en el video. Sin más, te quiero decir, antes que otra cosa, que vamos a hacer un estudio minucioso de cada uno de los elementos mediante preguntas para que nos podamos ir respondiendo y sea fácil para ti entender el contenido de este artículo. Primero que nada hay que preguntarnos, la primera interrogante que nos tenemos que hacer son los supuestos. ¿Cuándo se puede presentar la suspensión o restricción de derechos y garantías constitucionales? La respuesta es que es por diversos supuestos. El primero es por invasión, el segundo es por perturbación grave y el tercero es por cualquier otro, como establece la propia Constitución. Primero hablemos del concepto de invasión. Prima facie podría ser algo del exterior. Cuando nosotros hablamos de invasión, quiere decir que un agente externo se introduce en lo que es un agente interno. En términos constitucionales y geopolíticos, estaríamos hablando de que un país exterior se introduce sin permiso y sin derecho al territorio nacional. Podría ser cualquier elemento de estos. Por ejemplo, supongamos que algún país entra sin ningún derecho a nuestro territorio nacional, haciendo algún acto de beligerancia o no, esto sería considerado como una invasión. Pero para entender la palabra invasión, si bien podría haber de pronto por ahí un acto de ilegalidad o un acto de falta de reciprocidad internacional, no podríamos pensar que por el hecho de que un militar pise territorio nacional siendo un militar extranjero sería una invasión. Tiene que haber elementos fácticos que nos den conclusiones, que nos den indicios para decir es una auténtica invasión de facto. Esto quiere decir, por ejemplo, pienso yo en la Alemania nazi cuando invade Polonia, a todas luces con la batalla Blitzkrieg, por ejemplo. Claro que era fácticamente una invasión. A esto se refiere la Constitución. No se refiere a supuestos menores o erráticos, donde pues, si un extranjero, una autoridad extranjera pisa territorio nacional, eso no podría ser considerado una invasión. Entonces tiene que haber un ánimo invasivo y fáctica y materialmente posible para determinar que es una invasión. Segundo supuesto, perturbación grave de la paz pública. No hay una definición constitucional de lo que sea perturbación grave de la paz pública, pero debemos de entender cualquier hecho o situación fáctica que pudiera darnos a entender que se está alterando definitivamente la situación de tranquilidad de los gobernados, sin distinguir respecto de cualquier tipo de gobernado. Esa falta de tranquilidad, se interprete como se interprete, porque no hay ley secundaria que lo reglamente, pues tendría que interpretarse precisamente o tendría que entenderse como una perturbación de la paz pública. Pero esa perturbación tiene que ser grave, no tiene que haber una pequeña o necesariamente algo que no surta efectos en toda la paz pública, la tranquilidad del gobernado, del elemento población del Estado mexicano. Y por último, cualquier otro establece la Constitución que haga inducida la suspensión o restricción de derechos y garantías constitucionales. Cualquier otro evento. Y esto deja abiertas las puertas a que se interprete como se tenga que interpretar. Lo grave de todo esto es que no existe una norma reglamentaria, no hay una ley reglamentaria que el Congreso, por cierto, tiene obligación de emitirla desde el 2011, y al no haber una ley reglamentaria, esto, en caso de que ocurriera, por ejemplo, imagínense una guerra internacional, podría, no necesariamente, pero podría desembocar en México una suspensión de derechos, pues implicaría interpretar esto pues como caiga. ¿Por qué razón? Porque al no haber ley reglamentaria, ahorita pues nos agarrarían desprevenidos, por así decirlo. Segunda pregunta, ¿quién interviene en esta suspensión de garantías? Antes que nada hay que decirlo que solamente el presidente de la República
con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Estas son las autoridades fundamentales que operan al inicio de la determinación para echar a andar la suspensión de garantías. Solamente el presidente de la República con aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente. La siguiente pregunta sería, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que van a hacer estas autoridades? Pues precisamente el tema de hoy, restringir o suspender las garantías y los derechos constitucionales, pero solamente los que fueren obstáculo para enfrentar la invasión, la perturbación grave o bien cualquier otro evento constitucionalmente interpretable en ese sentido, porque ya dijimos que es algo muy abierto y que no hay norma secundaria. Entonces, restringir o suspender derechos y garantías constitucionales, obstáculo. Ahora, cabe interpretar qué significa suspender. Suspender, como la gramática y la definición española te podría dar a entender, implica temporalidad. Yo no suspendo algo para toda la vida. Eso sería dejar sin efectos ad perpetuam. Pero sin embargo, suspender implica una temporalidad, como la propia palabra en español significa. Quiere decir, dejar sin efectos el ejercicio de algún derecho o de alguna garantía constitucional. Y restringir significa, a mi juicio, porque hay muchas interpretaciones, restringir significa que sí existe el ejercicio pleno de ese derecho, pero lo vamos a limitar en cuanto a sus alcances, mientras que la suspensión debe de ser total por tiempo definido del ejercicio de ese derecho. La restricción no implica una suspensión, sino una limitación a un ejercicio de un derecho que está vigente. En cambio, en la suspensión pierde su aplicabilidad mientras esté suspendido a lo largo o en un periodo determinado. Por eso es que yo creo que sí hay diferencia entre restringir y entre suspender. La siguiente pregunta es, ¿dónde? La Constitución resuelve diciendo que la suspensión puede ser en todo el país o bien en un lugar determinado. Esto es, que por ejemplo, si la perturbación grave de la paz pública o la invasión está focalizada en estados del sur, por ejemplo, del país, entonces solamente ahí se podrían suspender o restringir derechos y garantías constitucionales. Pero también podría ser en todo el país. Entonces la respuesta es en todo el país o focalizado a un lugar determinado, pero es muy importante decir que tiene que estar determinado. No podríamos decir se suspenden derechos constitucionales en los lugares que se considere necesario en su momento. No, la Constitución es clara al decir que debe ser perfectamente determinado desde el punto de vista geográfico. La siguiente pregunta es ¿cuándo? En razón de tiempo. ¿Cuánto puede durar esta suspensión o restricción de derechos y garantías constitucionales? La respuesta que da la Constitución es por tiempo limitado. Y ese tiempo limitado evidentemente que lo establecerá la norma que se emita en su momento, como lo vamos a ver más adelante, pero definitivamente no puede ser ad perpetuam, esto es, no puede ser por tiempo indeterminado y no puede ser para siempre, porque eso sería una salida de vigencia, dejar sin efectos para siempre derechos, esto es totalmente irracional. Esto debe ser únicamente limitado al tiempo que fuere necesario para hacer frente a la invasión, perturbación pública o a cualquier otro evento. La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se hace frente a estos factores que establece la Constitución para poder suspender derechos en México? La respuesta es que mediante prevenciones generales. Tú te preguntarás por qué el constituyente dijo en este artículo 29 prevenciones generales, no dijo reglamentación, no dijo ley, no dijo conjunto de normas vigentes, conjunto de normas generales. La respuesta es que recuerda que el constituyente del 16 que promulgó en el 17 la Constitución, pues no todos eran abogados. Entonces esto de prevenciones generales debe ser interpretado como ley, como cualquier norma jurídica con carácter de ley evidentemente, que tenga el carácter de ser general, abstracta e impersonal, como lo hemos explicado en otros videos, pero definitivamente tiene que ser mediante una ley para que pueda hacer frente a estas perturbaciones o invasiones o cualquier otro evento que implique suspender garantías. Pero es muy importante establecer que, como te puedes dar cuenta, esto no es la anarquía. Esto no es la pérdida del Estado de Derecho. Al contrario, el constituyente está diciendo, si vas a suspender garantías, que sea con estos requisitos y además que sea mediante leyes.
Es decir, no se pierde, no se deja sin efectos el estado constitucional de derecho. Esto es muy importante entenderlo porque hay quien interpreta que suspender garantías, que podría llamarse en otros países estado de sitio o estado de emergencia, implica la anarquía total y matémonos todos y el Estado va a hacer lo que quiera. Esto no es así. Evidentemente que es mediante la vigencia de un ordenamiento jurídico perfectamente determinado. La siguiente pregunta es ¿a quién? ¿A quién? Y la respuesta es que ¿a quién le puede suspender esos derechos? La Constitución resuelve diciendo sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Esto es evidentemente una norma impersonal, nunca una norma privativa. Recuerda que las normas privativas están prohibidas en México. Una norma privativa es aquella que se emite precisamente para una determinada persona. Entonces la suspensión de garantías obviamente que sigue las reglas de cualquier ley que tiene que estar constitucionalmente vigente y válida en el Estado mexicano. Por lo tanto, la restricción o suspensión de derechos y garantías constitucionales jamás se puede contraer a determinada persona. La siguiente pregunta es los límites. ¿Qué derechos y garantías pueden suspenderse y cuáles no? La Constitución lo único que establece, puntualmente te los voy a enumerar, los derechos que no se pueden suspender. Primero, a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa, principio de legalidad y de retroactividad, prohibición de pena de muerte, prohibición de la esclavitud y servidumbre, prohibición de desaparición forzada y de tortura y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Es decir, estos 15 puntos que son derechos no se pueden suspender cuando entre en vigencia esta figura de suspensión de garantías. Pero aquí quiero hacerte una acotación muy clara. Cuando hay una guerra, cuando hay una invasión, piensa en la Segunda Guerra Mundial, piensa en la Guerra de Vietnam, en la Guerra de Corea, cualquier conflicto bélico de dimensiones importantes. El derecho llega al momento en el que se vuelve insuficiente. Por mucho que la Constitución establezca algo, por mucho que algo fuera ilegal, inconstitucional, en los hechos, muchas veces resulta necesario rebasar la línea constitucional y del derecho para hacer frente a determinados conflictos o a determinadas guerras. Por ejemplo, no me dejarás mentir que en algún momento determinado de extrema urgencia, de extrema violencia internacional, piensa en una guerra, no sé, nuclear, cualquier cuestión por el estilo, piensa en un grupo que verdaderamente se haya vuelto nocivo, que haya fomentado este tipo de acciones, no me digas que no estaría prohibido y legítimo prohibir ciertas creencias. Por ejemplo, piensa en el nazismo, que casi se volvió una religión en la Alemania nazi, se volvió algo de culto. Entonces, esta cuestión, por ejemplo, y por decir un caso nada más, de no poder limitar o restringir las libertades de pensamiento o las libertades de creencia religiosa, yo tengo serias dudas de qué tan posible podría ser esto. Entonces, esto establece la Constitución y es lo que debes de saber como abogado. Sin embargo, debes de pensar más allá y pensar y poder ser consciente de qué tan válido es poder determinar esto no lo puedes suspender, porque si en un momento dado fuera necesario hacerlo, pues desde luego que tocaría hacerlo y entonces los hechos rebasan al derecho. La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos hay para poder suspender derechos constitucionales y garantías? La respuesta es que de forma fundada y de forma motivada, siendo siempre proporcional a la magnitud o a la gravedad del hecho que estemos como país enfrentando. Hay que decir que fundado significa citar los preceptos legales y constitucionales e inclusive de tratados internacionales que pueda validar esta figura. Y motivar significa explicar los motivos precisamente, las razones, causas, razón jurídica para haber llegado a esta determinación. Por esa razón es muy importante fundar y motivar, explicar por qué y citar los preceptos legales y constitucionales. Y por último, que sea proporcional. Esto es, no exagerado ni tampoco de forma disminuida. Proporcional significa de acuerdo con las necesidades fácticas. No exagerar, pero tampoco hacer de menos ni subestimar el hecho que estemos enfrentando.
La siguiente pregunta es, ¿rigen algunos principios en esta figura de suspensión de garantías? Y la respuesta es que sí. Siempre, sin excepción, deben de regir los principios de legalidad, que podríamos explicar en otro video, aquí no lo voy a profundizar, de racionalidad, de proclamación, publicidad y no discriminación. Estos son los principios que establece al menos la Constitución. Considero que no son de forma limitativa, pienso que son enunciativos. Esto es, que no son todos, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Yo pienso que si hay otros principios que pudieran aplicarse en esta figura, desde luego que se podría hacer. Entonces la Constitución prevé algunas cuestiones que podrían eventualmente hacerse frente con esta figura y te dice, con los principios que acabamos de decir, pero pienso que podrían ser otros más, pero creo que no podrían ser menos de los que están establecidos aquí. La siguiente pregunta es, ¿cómo termina esta situación de suspensión de garantías? Y la respuesta es que termina por dos supuestos únicamente. Primero, porque se cumpla el plazo por el cual se decretó o se determinó la suspensión de garantías, o bien porque así lo decrete el Congreso de la Unión. Esto es, si fácticamente el Congreso visualiza y se da cuenta que ya no es necesario mantener el estado de sitio, de emergencia o de suspensión de garantías, el Congreso de la Unión puede revocar esta situación, estas disposiciones, y entonces el Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República, no puede vetar ni puede hacer observaciones a esta puesta en fin o esta conclusión del estado de sitio, de emergencia. ¿Por qué? Porque entonces se volvería un contrapeso que podría ser sumamente peligroso y nos pondríamos en un momento de decir, el Congreso dice que sale de vigencia la suspensión de garantías, que ya no es necesario, y el presidente dice que sí. Y entonces entramos en un choque de poder y podríamos terminar una controversia constitucional que no puede darse. ¿Por qué? Porque están suspendidos los derechos. Y es tanta la magnitud, tanto el peso e importancia de esta figura que la Constitución dice no lleguemos a eso. Si el Congreso decide revocar y poner fin a estas disposiciones de suspensión de garantías, el presidente ya no puede decir nada, porque no hay tiempo. El país en ese momento no está para procedimientos constitucionales. Recuerden que este es un estado de emergencia. Y la última pregunta es, ¿hay alguna revisión que deba de hacerse de la constitucionalidad de este procedimiento de suspensión de garantías? Y la respuesta es que sí. La Constitución perfecta y claramente establece que todos los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la vigencia de la suspensión o restricción de garantías constitucionales y derechos constitucionales serán revisados de oficio. Esto no es a petición de parte, esto es automáticamente. Eso significa de oficio e inmediatamente, sin demora, sin plazo, por la Suprema Corte de Justicia, quien debe de resolver de forma inmediata, sin demora. Por otro lado, te quisiera decir, y quizá ahorita te estés preguntando si México ha hecho esto en alguna ocasión, y la respuesta es en sentido afirmativo. Fíjate dos fechas, 2 de junio de 1942 y 13 de junio de 1942. En esos años, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y no voy a entrar en datos históricos, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron documentos verdaderamente únicos e históricos, precisamente, que son el decreto que autorizaba la declaración del estado de guerra de México con los países del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. De esta manera se declaró el estado de guerra. Estado de guerra significa que yo entro en un conflicto bélico que yo no provoqué. Yo no asumo la responsabilidad del conflicto. Yo entro y por eso declaro que estoy en estado de guerra. No declaro la guerra. Declarar la guerra significa yo quiero pelearme, beligerar contigo como Estado, como país, y estado de guerra significa que estoy en ese conflicto porque me tengo que defender. Bueno, México lo que hizo fue declarar el estado de guerra, no declarar la guerra. Ese mismo 2 de junio de 1942 se decretó precisamente la suspensión de garantías individuales consagrados en varios artículos constitucionales, y adicionalmente el presidente Ávila Camacho promulgó una lista de países enemigos para efectos de interpretar estas disposiciones. Por otro lado, el día 13 de junio del mismo año 1942, el presidente Ávila Camacho promulgó lo que se conoció como la Ley de Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías establecida por decreto el día
1 de junio de 1942 y publicada el día siguiente, 2 de junio de 1942. Esta ley de prevenciones generales es precisamente lo que les platicaba hace un rato, que durante la vigencia de la suspensión de garantías rige el derecho, rige la ley de prevención de prevenciones generales de suspensión de derechos y garantías constitucionales. Bueno, y pues sin más, hemos llegado al final de este video. Espero que con este comentario, que no he abarcado todo lo que implica este artículo, no he sido tampoco tan superficial, he buscado videos aquí en YouTube, sin embargo no me he encontrado con ninguno que profundice respecto al tema. Entonces yo quise hacer en este video puntos muy concretos para que tú puedas entender lo que es esta figura. Y por último, me gustaría decirte que no es lo mismo la ley de guerra, ni la declaración de guerra o de estado de guerra, que la suspensión de garantías constitucionales. En otro video podemos hablar de las facultades del Estado mexicano en materia de defensa nacional, porque son asuntos diferentes. En caso de guerra no necesariamente hay suspensión de garantías, y cuando hay una suspensión de garantías no necesariamente es porque hay un estado de guerra o una declaración de guerra. Lo que sí es importante saber es que eventualmente pueden combinarse y pueden coexistir estas dos situaciones jurídicas, y que es el presidente de la República el que declara la guerra y el Congreso emite una ley de guerra. Pero eso es un universo diferente al régimen de suspensión de garantías. Entonces no vayas a confundir nunca estos elementos. Espero que haya sido de utilidad. Esperemos que pronto el Congreso ya se decida a emitir la ley de suspensión de garantías, como le llame, reglamentaria del artículo 29 constitucional, que es una obligación que tiene y que no ha cumplido desde el año 2011. Y creo que inclusive desde 1917, porque siempre se debió haber reglamentado. Eso es un hecho definitivo. Nos vemos en una nueva transmisión.